Dosificación y estructura interna de los hormigones. Las proporciones en que se mezclan los componentes básicos del hormigón, arena, ripio, cemento, agua, así como los componentes complementarios de ese hormigón, como son los aditivos, se denominan su dosificación. Las propiedades del hormigón endurecido van a depender de esa dosificación inicial, así como del proceso de mezclado y el proceso de curado. En términos generales, si estos componentes constituyeran el agregado grueso, la grava, con una granulometría específica, es decir, granos un poco más grandes, granos medianos y granos pequeños. Entre el agregado grueso y el agregado fino, que lo vamos a ver posteriormente, conforman la estructura interna del hormigón. El agregado fino se va a intercalar entre las partículas de agregado grueso. Asimismo, vamos a tener arenas un poquito más grandes, partículas de arena, partículas medianas y desde luego partículas pequeñas de arena, una granulometría propia en color gris con borde azul. Tenemos el agregado fino. Entre las partículas de agregado, o sea, entre partículas de agregado fino con agregado fino o agregado grueso con agregado fino, existen espacios, intersticios como este, ¿no?, que van a ser llenados por la pasta de cemento, que no es nada más que cemento más agua, que va a llenar esos espacios libres. Si se tiene una granulometría apropiada, la cantidad de esos espacios va a ser pequeña. Acá en color verde nosotros alcanzamos a ver esa pasta de cemento que termina llenando los espacios dentro del hormigón en su estado fresco, diríamos, ¿no? Durante el proceso de fraguado, esa pasta de cemento da origen a cristales hidratados, que son especies de puentes que se tienden entre partículas de agregados. Aquí tenemos agregado grueso con agregado grueso, aquí tendríamos partícula de agregado grueso, un puentecito de agregado grueso con agregado fino. Indudablemente también sería posible tener esos puentes hidratados entre partículas de agregado fino. Sin embargo, debido a que la reacción que se produce para conformar estos cristales químicos que generan uniones electrónicas propiamente, cuando se produce eso, no todo el cemento llega a conformar cristales cohesivos. Hay determinadas partículas de cemento que no se mezclaron inicialmente con agua, por ejemplo aquí, y que conforman partículas de cemento no hidratado ya en el hormigón fraguado. Y el hormigón ya, a veces debido a que esto es un proceso exotérmico, hay evaporación del agua que se utilizó durante el amasado, y esa agua evaporada deja espacios vacíos, porosidades también dentro de la estructura final, o cuando no hubo una mezcla adecuada por obvias circunstancias, la parte exterior de las partículas de cemento reacciona
y genera estos puentes, pero la parte interna de esas partículas queda como pequeños residuos que no llegaron a mezclarse y también conforma cemento no hidratado. Una vez que se ha fundido el hormigón y ha alcanzado la primera fase de endurecimiento, generalmente en las primeras horas, las primeras 6-8 horas, es necesario reponer el agua que se va evaporando debido a los procesos exotérmicos. Esa agua adicional se llama agua de curado. Aquí observamos nosotros precisamente una superficie donde hay hormigón y donde después de un tiempo, una vez que se ha endurecido, no apenas se ha fundido, sino cuando se ha endurecido, hay que empezar a regar agua, a humedecer la superficie para que esa agua reemplace al agua que se evapora, que está dentro de la estructura del hormigón. El resultado es que una mayor proporción del cemento va a generar esas uniones químicas de esos puentes que se generan, ese proceso de hidratación de los cristales, y el hormigón será más resistente. Cuando no se hace eso, el hormigón no alcanzará buenas resistencias. Durante el diseño, la propiedad más importante del hormigón constituye la resistencia. Durante el proceso constructivo, la propiedad más importante es la trabajabilidad o la facilidad de adquirir formas dentro de los moldes apropiados. Lamentablemente, estas dos propiedades son mutuamente contrapuestas y la razón es que mientras mayor cantidad de agua para una misma cantidad de cemento, se coloca más cantidad de agua, el resultado es un hormigón más trabajable, pero un hormigón con menos resistencia. Y cuando menor es la cantidad de agua, el resultado es un hormigón con mayor resistencia, pero más difícil de trabajar. Normalmente nos interesa hormigones que sean más resistentes, pero al disminuir la cantidad de agua se producen estos hormigones menos trabajables y el resultado es algo parecido a lo que vemos aquí. Los hormigueros, que se llaman, ¿no? El hormigón no llega a adquirir exactamente las formas que se necesita y se forman huecos dentro del hormigón debido a esas características. En laboratorio se ha establecido que la relación al peso del agua-cemento mínima debe ser de 0,25, es decir, la cuarta parte del peso de cemento debe haber de agua para que haya una reacción química completa. Menos que eso sencillamente haría que el cemento no fragüe y quede como polvo, como grumos de polvo endurecido que no da lugar a hormigón. Más de esto significa que va a haber agua en exceso y esa agua en exceso en algún instante se evapora y al evaporarse va a dejar espacios vacíos. Aquí nosotros observamos que esto es un corte ampliado de cemento. Este sería una partícula de grava. Hagamos de cuenta que la distancia de aquí a acá más o menos sería 1 pulgada, tal vez menos, media pulgada. Y aquí están los espacios vacíos, ciertas burbujas de aire dentro del hormigón ya endurecido, como producto de que durante la fundición se colocó cantidades de agua más altas de las requeridas. Esto constituye debilidades. Mientras mayores volúmenes de espacio vacío se tengan dentro de la estructura del hormigón, más débil será. Mientras menos de estos espacios existan, más resistente será el hormigón. La falta de agua de curado durante el fraguado del hormigón es algo que debemos nosotros
controlar, pues provoca que las partículas de cemento no puedan reaccionar totalmente, no haya suficiente agua, a pesar de que durante la fabricación haya habido agua en exceso. Por la evaporación se pierde buena parte de esa agua. Entonces es un aspecto que debe ser tomado en consideración.